Quisiera entonces comenzar esta conferencia hablando acerca de lo importante que es la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Como una gran responsabilidad tenemos que nosotros ver que la iglesia tiene que ser en esta generación muy relevante e importante, porque ella carga una de las verdades más extraordinarias y hermosas, y es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, murió en la cruz y al tercer día resucitó y venció el pecado, venció la muerte, y a través de ese sacrificio somos salvos. A eso se le llama buenas noticias. Por lo tanto, la iglesia es importante porque carga la más hermosa y buena noticia para el mundo, un mundo perdido, un mundo en la oscuridad, un mundo que está ahora completamente devastado. Y sobre todo en este tiempo, producto de esta pandemia, el mundo ha demostrado más necesidad. Y sin duda creemos que este es el tiempo en que la iglesia tiene que tomar su lugar. ¿Por qué? Porque lo sentimos en nuestro espíritu y lo creo profundamente en mi corazón, que ha llegado el momento en que Dios nos dará una gran y poderosa cosecha. Sin duda llegaremos con la palabra del Señor a muchos lugares, y esto es lo que estamos haciendo. A pesar que este tiempo de pandemia nos hemos salido de nuestros templos y estamos en nuestras casas, sin embargo, a través de esto, a través del internet, a través de publicar en línea nuestros sermones, estamos llegando a más gente como nunca antes, porque creo que Dios ha preparado este escenario para que la iglesia tome su lugar y de esa manera veamos el fruto que Dios tiene para su iglesia. La iglesia, por lo tanto, es importante, pero quisiera definir: la iglesia no es un diseño humano. No, la iglesia está compuesta por seres humanos porque ellos cargan esta verdad. Pero la iglesia es divina porque nace desde el corazón de Dios. Les explico lo siguiente. Desde la misma caída del hombre, Adán y Eva, cuando cayeron, desobedecieron delante del Señor, ellos cayeron de la gracia. Y a partir de ese momento, el pecado vino a separar. Cayeron de la gracia porque la gracia que ellos disfrutaban era la comunión con Dios. Y esa comunión se rompió a través de haber desobedecido y cayeron de esa gracia. Sin embargo, a pesar de eso, Dios siguió amando su creación. Y por causa de eso, Él diseñó un plan redentor. Sí, un plan que pueda rescatar a la humanidad. Y aunque ésta había caído, Dios quería rescatar igual a su creación. Y demostró todo su amor paternal. A partir de ese momento, diseñó un plan. El profeta Isaías nos dice cómo Dios diseñó ese plan. Capítulo 46, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, se lo leo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice el Señor. Que anuncio lo por venir, mira lo que está diciendo, que anuncio lo por venir desde los principios y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Eso quiere decir que estaba desde el comienzo en el corazón de Dios el Padre rescatar a su creación, a la humanidad. Y por eso Él mismo lo diseñó. Y poco a poco lo fue revelando a los profetas. Y lo vemos en la Escritura cómo Dios ha ido de tiempo en tiempo anunciando esta promesa de redención y de rescate de la humanidad. Así que Él lo hizo. Vamos a ver algunos versos tan importantes como por ejemplo Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la promesa donde Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, en este caso del diablo, y vencería a Satanás con su sacrificio. En Génesis capítulo 12, hablando Dios con Abraham, le dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo lo que Dios le dio a Abraham era que le daría una herencia, le daría hijos, una tierra hermosa, pero le dijo a los demás: de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y en ese momento a Abraham le da la promesa, resalta justamente la promesa de rescate, que de su simiente, de su sangre, de su linaje, nacería el Salvador del mundo. Y seguimos avanzando. El profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, habla acerca del sacrificio que Cristo hizo
y menciona años antes cómo Cristo pagaría el precio de nuestro pecado. El Salmo 2, verso 4 al 6, habla acerca de cómo Cristo se sentaría en el monte de Sión y gobernaría. Daniel capítulo 7, versículo 14, habla acerca de que su reinado jamás será destruido. Por lo tanto, es tan importante. El profeta Isaías capítulo 9, verso 6, anuncia que nacería un hijo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto es el plan y el diseño que Dios hizo desde el comienzo y poco a poco lo fue revelando. Por eso quisiéramos decir que la iglesia es tan importante. Mira lo que dice ahora Mateo capítulo 16, verso 18. Hablando Jesús con sus discípulos, les pregunta, ¿qué dicen los demás que soy yo? Entonces los discípulos comenzaron a responder. Algunos dicen, maestro, que tú eres, tienes el espíritu de Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o cualquier otro profeta porque eres tan importante, pero todos piensan que eres algún profeta de la antigüedad que ahora se ha manifestado. Entonces Jesús le dice, bueno, lo que ellos piensen está bien, pero ¿qué piensan ustedes? Y les habla a sus discípulos, porque es clave esto, que los que seguían a Jesús, los que aprendían con él, tenían que tener claridad quién era Jesús. Entonces se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A partir de ese momento, entonces Pedro recibió una revelación como la que tenemos hoy. Esa revelación que aún no era entendida de ninguno de sus discípulos, ni tampoco podían comprenderla, porque esto es una revelación de Dios el Padre. Así que Jesús, continuando con la conversación, le dice, ciertamente Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre lo que tú has confesado, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, sobre ese fundamento de lo que tú has declarado, que yo soy el Mesías, soy el enviado de Dios, soy el Cristo, sobre ese fundamento, sobre mi vida, sobre mi obra, voy a edificar mi iglesia. Y dice, y la iglesia que yo edifique, las puertas del Hades jamás podrán vencerla, ni prevalecerán contra ella. Por lo tanto, la iglesia es un diseño divino. Tal vez la gente puede decir, está compuesta de seres humanos. Sí, está compuesta de seres humanos. Pero la iglesia es un diseño divino. ¿Por qué es iglesia? Porque la iglesia se funda sobre la vida y obra de Cristo. Él es el Mesías. Primero entendemos que es un plan de Dios. Luego Jesús viene a hacer ese plan, viene a desarrollarlo en lo práctico. Él asume ese compromiso, toma el lugar tuyo y mío de la humanidad y paga el precio. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Jesús pagó el precio de nuestro pecado, murió, fue sepultado y al tercer día Él resucita. Y cuando resucita, vence el pecado, vence la muerte y con ello nos da la vida eterna. Toda persona que cree en ese sacrificio es salvo. Y por eso el mensaje que carga la iglesia es un mensaje que para el mundo son buenas noticias. Sí, las buenas noticias. El evangelio de Jesucristo es buena noticia, que Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. Toda persona que cree en ese mensaje es completamente transformado y llenado con el Espíritu Santo. La iglesia es importante porque carga dos cosas importantes. Una de ellas es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, instantáneamente recibe la unción del Espíritu Santo. Por eso es importante, por eso las puertas del Hades nunca podrán prevalecer contra la iglesia. Puede que muchos de nosotros como personas seamos afectados. De hecho, muchos de nosotros vamos a morir, muchos nos vamos a enfermar y muchos vamos a tener momentos críticos. Pero lo que creemos, lo que cargamos, su Espíritu Santo y la palabra, eso va a prevalecer, porque es un diseño divino. Lo tercero que hay es que la iglesia fue ungida. El Padre lo diseñó, Cristo lo desarrolló y lo que preserva a la iglesia y le da la fuerza a la iglesia es el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, hay 120 personas que están reunidas. Jesús le dijo cuando resucitó, antes de irse al cielo, le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa.
Así que ellos buscaron un lugar y comenzaron a esperar la promesa que vendría de lo alto. La tercera persona de la Trinidad le dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas que deben hacer y cómo deben hacerlo. Él irá delante de ustedes y obrará delante de ustedes. No solo estará con ustedes, sino en ustedes también. Por lo tanto, la iglesia es divina porque está ungida bajo el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, hablando Jesús con sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin duda, el Espíritu Santo ha venido a ungir la iglesia. Eso quiere decir ungir a todos los hombres y mujeres para que nosotros podamos llevar adelante esta tarea, porque sin Él sería imposible. Esto no es una obra humana. No podemos hacerlo con proyectos humanos. Esto es divino, es sobrenatural. A partir de ese momento entendemos que nada puede cambiar. Ninguna metodología, forma o hábito puede cambiar a la gente. Lo único que puede cambiar es el poder del Evangelio de Jesucristo. Es la vida, obra y el poder del Espíritu Santo en la gente. Esto es la buena noticia que tenemos que dar al mundo. En esta pandemia no es sino un llamado de Dios a que nosotros aparezcamos como lo que somos. No somos un grupo de religiosos. No somos un grupo de gente que asiste a la iglesia, que canta o hace cosas. Aún más, como iglesia no fuimos diseñados para encerrarnos en cuatro paredes y formar un sistema religioso como tantos otros más, a través de cantos, a través de métodos, formas, a través de reunirnos y encuadrarnos en un sistema. La iglesia es un diseño divino porque fue hecha para el mundo, para el perdido. Por eso tenemos que alumbrar donde hay oscuridad. Tenemos que ser sal para aquellos que necesitan entender que hay principios y valores completamente distintos, porque será eso lo que cambie la vida de ellos. Hoy estamos siendo desafiados que como nueva generación tomemos el lugar como iglesia. Cada generación cuenta con una iglesia que carga una palabra y que carga el poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos movilizarnos. Hoy el mundo necesita conocer el mensaje de las buenas noticias. Levantémonos pues, porque somos gente ungida. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para llevar estas buenas noticias a aquellos que lo necesitan. Este es el tiempo en que se levantará una ola de predicadores, evangelistas y misioneros. Sin duda tenemos que prepararnos como iglesia para todo lo que viene. Así que quiero animarles a hacer una profunda decisión de no ser un religioso más. Si tú asistes a la iglesia, si eres parte de FBN, no eres simplemente un miembro de una de nuestras congregaciones, sino que tú eres iglesia. Cargas el más hermoso mensaje que el mundo necesita, y para hacerlo tienes al hermoso poder del Espíritu Santo, la tercera persona dentro de tu corazón. Aún más, el apóstol Pedro dice: vosotros sois piedras vivas, porque el día que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, nos hizo ser piedras vivas, esas piedras vivas que componen el gran templo del Señor. Por eso, todos unidos, hagamos que el nombre de Cristo sea conocido en aquellas personas que hoy están teniendo problemas, que están cada vez más vacíos, llenos de ansiedad, fracaso y frustración. ¿Qué es lo que hay para ellos? Es el mensaje de Jesucristo. Por eso, como iglesia, levantémonos y honremos el nombre del Señor. Prepárese, porque viene una gran y poderosa cosecha que Dios nos va a dar como iglesia. Bien, desde aquí quiero terminar esta plenaria invitándoles a todos ustedes a ser parte de este gran movimiento en esta generación. Y ese gran movimiento es la iglesia entendiendo las necesidades que hay. Movilicémonos, prediquemos, hablemos al mundo, porque hoy más que nunca necesitan conocer a Cristo Jesús. Que la paz, el gozo y el poder de su Espíritu Santo pueda levantarlo a usted en su llamado y responder a la gran necesidad que el mundo hoy necesita. Dios les bendiga.